Vamos con Deleuze y la figura, el concepto de devenir. Voy a hacer mención, antes de continuar con el capítulo, a este libro de Matt Lee y Mark Fisher llamado Deleuze y la brujería. Bueno, como su título lo indica, hace mención a esta idea del brujo en conexión con el devenir y en conexión también con el escritor. Y dice, el brujo es presentado en este punto como una figura de la anomalía. Eso puede ser entendido como un simple uso metafórico del término brujo. Y si bien un uso metafórico es en efecto parte de lo que aquí sucede, metáfora es una palabra muy pobre para describir lo que Deleuze y Guattari están haciendo. Su método consiste en utilizar personajes conceptuales para expresar conceptos, figuras mediante las cuales un concepto filosófico es descrito y diagramado. El brujo es central en su pensamiento, precisamente como uno de estos personajes conceptuales. Y más adelante dice, el papel del animal dentro de la práctica chamánica y como un aspecto del arte de los brujos es indiscutible en su existencia, si no lo es también en la exactitud de su función. En su intento por reconstruir una práctica indígena neochamánica de las Islas Británicas, Brian Bates cita un ejemplo de operaciones animales. Continúa el texto y continúa el texto, pero quería también hacer referencia al análisis y al análisis y comentario, ¿no? que se hace en este libro Deleuze y la brujería. Por otra parte, yo también había subido un material a la plataforma que es una entrevista del diccionario o el abecedario Deleuze a de animal. Y en un momento me tomé el trabajo de transcribir toda esa entrevista. Tiene partes muy interesantes, sobre todo cuando uno hace el trabajo de transcripción, que lo puede leer y ir deteniéndose. Por supuesto se aclaran mucho algunas cuestiones, se aclaran, se amplían. Entre algunas de las cosas que va conversando con la entrevistadora, dice, desde entonces hemos construido un concepto que me gusta mucho. Hemos construido con Félix, con Guattari, un concepto que me gusta mucho, que es el de desterritorialización. Nos dicen sobre esto que es una palabra difícil de decir, sí, es un trabalenguas, y además, ¿qué significa? ¿Qué necesidad? Acá tenemos un caso donde un concepto filosófico no puede ser designado más que por una palabra que aún no existe. Aquello lo que hice referencia en uno de los videos o de las clases anteriores. Aunque descubramos después que en otros idiomas estaba el equivalente. Por ejemplo, después me di cuenta de que en Melville se repetía siempre la palabra outlandish. Lo pronuncio mal, corrija usted misma. El outlandish es exactamente el desterritorializado. Es literal. Entonces digo que para la filosofía, antes de volver a los animales, para la filosofía es muy llamativo. A veces continúa. Y en un momento ya la entrevistadora le dice, ¿es esa recepción de señales la que nos acerca a la escritura y al escritor, la del animal? Y Deleuze contesta, sí, si me dijeran qué es para usted un animal, contestaría que es un ser al acecho. El filósofo está al acecho. Al fin y al cabo, estamos al acecho. ¿Ves las orejas de un animal? Pero si no hace nada sin estar al acecho, nunca lo tenemos tranquilo. Nunca tenemos tranquilo a un animal. Está comiendo y tiene que vigilar lo que llega por la espalda, lo que llega por el costado, etc. Esta existencia al acecho
es terrible. Entonces tú lo relacionas con el escritor. ¿Qué relación hay entre el escritor y el animal? Habría que decir casi, como mucho, un escritor, bueno, ¿qué es? Escribe, claro. Escribe para los lectores. ¿Pero qué significa para? Significa a la intención de un escritor que sea, dice, ¿no? La traducción un escritor que sea escribe a la intención del lector. En ese sentido escribe para lectores, pero también hay que decir que el escritor escribe para no lectores. Es decir, no a la intención de, sino en lugar de. Para significa a la intención de y significa en lugar de. A esto hacía referencia también yo en uno de los videos clases anteriores, cuando hablábamos de una literatura menor y hablábamos de la función de socavamiento, de contestación que tiene o que debe tener el arte y la escritura respecto de lo mayoritario. Por eso Deleuze nos va a hablar de una literatura menor o por una literatura menor. Mejor dicho, en relación con escribir para, significa a la intención de, y significa en lugar de, y significa para no lectores, es decir, para aquellos que nunca van a leer, los que no tienen voz, quizás analfabetos, o que no tienen voz, o lo que fuera, pero en lugar de ellos, en lugar de. Entonces Artaud ha escrito páginas que todos conocemos. Escribo para los analfabetos, escribo para los idiotas. No significa que lean los idiotas, no significa para que los analfabetos lo lean, significa en lugar de los analfabetos. Puedo decir, escribo en lugar de los salvajes, escribo en lugar de los animales. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué nos atrevemos a decir una cosa así? Escribo en lugar de los analfabetos, de los idiotas o de los animales. Pues porque eso es lo que hacemos cuando escribimos. Cuando escribimos no estamos llevando un asunto privado. La verdad son gilipollas. De verdad es la abominación, la mediocridad literaria de todos los tiempos, pero en particular hoy en día. Quien haga creer a la gente que para hacer una novela basta con tener un asuntito privado, la abuela que murió de cáncer o bien la historia de amor de cada uno y con eso hacemos una novela, es una vergüenza pensar una cosa así. Escribir no es un asunto privado de cada cual. Esto que dice, maravilloso, interesantísimo, profundísimo y clarísimo en esta instancia, que dice en A de Animal, nos deja en claro esa relación entre el animal, el devenir, el escritor, la escritura y para quién se escribe o para qué se escribe o en lugar de qué se escribe. Se escribe para y por una literatura menor. Entonces vuelvo nuevamente a este libro de Anne Subañez, que nunca sé muy bien cómo se pronuncia, un apartado que se llama o que lleva como título Menor y Mayor, y dice: la creación literaria llamada menor en el sentido de que mina y socava las condiciones sociales de la norma mayor. Menor no es el calificativo del arte llamado menor, o como los géneros menores o algo que se esté descalificando o peyorando. Lo mismo sucede con devenir, ¿no? Son todos términos que, pudiendo tener o teniendo habitualmente en las estructuras arborescentes una connotación negativa, acá están también revalidadas, reconnotadas, reinventadas. Dice: menor no es un calificativo del arte llamado menor, del arte marginal o popular en oposición al éxito ejemplar, sino de un ejercicio de minoridad, de minorización, que desequilibra las normas. La creación es siempre una anomalía polémica respecto de los valores dominantes que definen una normalidad social. El arte sigue así a la vida, y el mismo proceder que lleva a privilegiar el cuerpo sin órganos sobre la organización constituida conduce a plantear la minoración de las normas culturales como verdadera creación.
Las obras menores son interesantes porque no reproducen las reglas, sino que las constituyen, etc. Y va a decir más adelante, nada más grande y revolucionario que lo menor. Y un enunciado maravilloso que dice, detestar toda literatura de amo. Tanto la materia lingüística como la sociedad representada, que va a ser la cuestión política, o el artista, que va a estar despersonalizado, es decir, estos tres constitutivos del texto literario, ¿no? La materia, la sociedad y el artista, es decir, el lenguaje, la función política y la despersonalización del autor, quién escribe, bueno, responden a que la lengua no es una estructura dada, sino una variación anómala, volviendo a entender la anomalía como un fenómeno de borde, como un fenómeno de desterritorialización, como un fenómeno de entre, como dice en Rizoma, no es la media, es el espacio por donde se adquiere velocidad. Siguiendo entonces con esto, estábamos trabajando en el, o mejor dicho, haciendo un comentario del capítulo devenir imperceptible, devenir animal, devenir. Y vamos a hacer la quinta entrada, que lleva como título Recuerdos de un brujo. 2. Teníamos Recuerdos de un brujo 1, por eso este libro de Les y la brujería. Va a decir así, allí donde haya una multiplicidad, encontraréis también a un individuo excepcional y con él es con quien va a hacerse alianza para devenir animal. El ejemplo que pone, además de la película Willard, en donde la alianza se hace con Ben, la rata que conduce o que es jefe de manada, hay otros ejemplos literarios. Uno es Josefina la cantora, de Kafka, otro es Moby Dick, ¿no? ¿Qué sucede en Moby Dick? La obsesión del capitán Ahab por matar a esa ballena única, tiene nombre, no es ni individuo ni especie, sino la única, el solitario, el jefe de manada, el demonio, todos esos nombres que se le da al anomal, ¿no? Jefe de banda, solitario, demonio, el único. Va a estar encarnado en Moby Dick. Todo animal, dicen Deleuze Guattari, tiene su anomal. Y ya lo habíamos dicho en su momento, anomal no es anormal. Anomal es una palabra derivada que proviene del griego, es un sustantivo que quiere decir el máximo de desterritorialización. Designa lo desigual, lo rugoso, la asperidad. Y que el demonio, al no tener capacidad de procrear, debe utilizar medios indirectos. Vuelvo. Cuando pone como ejemplo la historia que de una u otra manera conocemos del capitán Ahab y su obsesión por Moby Dick, piensa como Moby Dick, siente como Moby Dick. Hay algo que dice, no es real el animal en el que se deviene, ¿sí? Tampoco es imaginario, tampoco es una fantasía, es real el devenir. No, y lo aclaran muchas veces, por supuesto, no es que el capitán Ahab deviene para transformarse en Moby Dick, no es una metamorfosis. Un devenir no es del orden de la metamorfosis, no es un sujeto que se convierte en otro sujeto, sino que lo que vale, por decirlo de alguna manera, de ese fenómeno, de ese movimiento que es el devenir mismo. En ese sentido, volviendo a Moby Dick es el anomal, es el fenómeno de borde, ni individuo ni especie, jefe de manada, es única y es como el demonio. Se reproducen por contagio, por alianza, no por filiación. Continuando con Recuerdos de un brujo 2, el brujo pertenece en primer lugar a un grupo que solo está unido por alianza a aquel o aquellos sobre los que ejerce su eficacia.
La alianza o el pacto son formas de expresión para una infección o una pandemia. Por eso se dirá que el devenir animal es un asunto de brujería. Por todas estas cuestiones, las enumero. 1. Implica una alianza con el demonio. 2. Porque ese demonio ejerce la función de borde de una manada animal en la que el hombre entra o deviene por contagio. 3. Porque ese devenir implica una segunda alianza con otro grupo humano. 4. Porque este nuevo borde entre los dos grupos orienta el contagio entre el animal y el hombre en el seno de la manada. Estos agenciamientos expresarán grupos minoritarios. Vamos nuevamente a la cuestión política y que se escribe en lugar de grupos minoritarios u oprimidos o prohibidos o rebeldes o que siempre están en el borde de las instituciones reconocidas. Esos grupos son denominados grupos anómicos. Acá la relación entre los animales y los humanos y los hombres. ¿Y por qué eligen Deleuze Guattari a la figura del animal como arrastre del devenir, ¿no? Para salirse de lo mayoritario y expresarse minoritariamente? Dice, si el devenir animal adopta la forma de la tentación de monstruos que el demonio suscita en la imaginación, es porque se acompaña de una ruptura con las instituciones centrales. La sexta entrada se llama Recuerdos de un brujo 3 y dice, a los devenires animales no hay que atribuirles una importancia exclusiva, es decir, no son los únicos devenires que existen, más bien serían segmentos, bloques de devenir que ocupan una región media. Más allá encontramos otros devenires, devenir mujer, devenir niño, devenir revolucionario, los que va a ir mencionando, ¿no? Devenires elementales, celulares, moleculares, imperceptibles. Y acá es a esta altura de este capítulo cuando se pregunta, ¿hacia qué nada arrastran las escobas de las brujas? ¿A dónde arrastra tan silenciosamente Moby Dick a Shab? Dice, así actuamos nosotros, los brujos, no según un orden lógico, sino según compatibilidades o consistencias alógicas. Lógico, alógico, arborescente, rizomático, molar, molecular. Consistencias lógicas y alógicas. Nadie puede decir por dónde pasará la línea de fuga. El esquizoanálisis no tiene otro sentido, haced rizoma, pero no sabéis con qué podéis hacerlo, dice. ¿Qué tallo subterráneo hará efectivamente rizoma o hará devenir? Hará población en vuestro desierto. Experimentad. La experiencia tiene que ver con todo de lo que venimos hablando, tiene que ver con el mapa. La experiencia es personal, es atrevida, es creativa y, no es copia, ¿no? Por ese lado pasa el experimental. Y me hace acordar un fragmento muy hermoso de Rizoma, en donde, otro de los maestros, me atrevería a decir yo, de Deleuze, más allá de Spinoza y los grandes filósofos a los que estamos acostumbrados a mencionar, que es Castaneda. Dice, escribir, hacer rizoma, ampliar nuestro territorio, por desterritorialización, extender la línea de fuga hasta lograr que englobe todo el plan de consistencia en una máquina abstracta. Y acá cita Castaneda. Empieza por acercarte a tu primera planta y observa atentamente cómo corre el agua de lluvia a partir de ese punto. La lluvia ha debido transportar las semillas lejos. Sigue los surcos abiertos por el agua, así conocerás la dirección de su curso. Ahora es cuando tienes que buscar la planta que en esa dirección está más alejada de la tuya. Todas las que crecen entre esas dos son tuyas. Más tarde, cuando estas últimas empiecen a su vez a dar semillas, podrás, siguiendo el curso de las aguas a partir de cada una de esas plantas, ampliar tu territorio.
Bueno, Castaneda, creo que las enseñanzas del Don Juan, la letra chiquita ya no la estoy viendo. Esta parte también, bueno, Rizoma es una introducción tan maravillosa a todo esto de lo que estamos hablando. Junto con la experimentación va a hablar del plan de consistencia, que engloba a todas las multiplicidades, es decir, ese plan de consistencia engloba todas las multiplicidades que al mismo tiempo son todas las posibilidades. Por eso la experimentación es la única que nos puede permitir los devenires y los rizomas inmanentes a nosotros o en nosotros. Esos planos de inmanencia solamente pueden descubrirse a partir de la experimentación. Dice, también todos los devenires, como dibujos de brujas, se inscriben en un plan de consistencia, bueno, lo que estaba diciendo, la última puerta donde encuentran su salida. Todo deviene imperceptible, todo es devenir imperceptible en ese plan de consistencia, pero es ahí donde se ve y se oye lo imperceptible. Mejor dicho, en lo imperceptible es donde se ve y se oye. Y a toda esta máquina abstracta, Deleuze y Guattari toman la terminología de las ciencias biológicas, se llama hiperesfera o rizosfera. Bien. Todo devenir es minoritario, dicen muy claramente, y esto también quiero aclararlo, no hay un devenir hombre, y menos hombre blanco, porque el hombre es lo mayoritario. Con un término que me equivoqué en los dos videos anteriores al mencionarlo, no es rostricidad, sino rostridad, son estos términos, perdón, rostridad. En la rostridad nos ha mostrado el patrón bajo qué forma el hombre constituye la mayoría. El patrón. Ese hombre constituye la mayoría en el sentido de lo mayoritario. Es decir, dentro de lo que lo arborescente estaría tildado como que tiene el poder o que tiene un valor. No sé si consensuado culturalmente, porque no es un consenso, pero sí otorgado culturalmente. Entonces, esa rostridad nos ha mostrado el patrón, el paradigma, el molde, bajo el cual el hombre constituye lo mayoritario. Es un hombre blanco, macho, adulto, racional, etc. Todo lo que queda excluido es lo minoritario. Todo devenir es minoritario, por eso no se puede devenir, o no existe un devenir hombre. Existirá un devenir mujer, un devenir niño, un devenir negro, un devenir esclavo, un devenir animal, un devenir revolucionario. Volviendo a para quién se escribe, bueno, justamente se deviene el para quién se escribe, en lugar de quién se escribe, no hacia lo mayoritario, sino hacia lo minoritario. No a lo molar, sino a lo molecular. Bien. Bien, esto, voy a continuar por acá. Devenir minoritario, devenir mujer, devenir niño, devenir revolucionario. Devenir revolucionario, la mujer habitada de Gioconda Belli. Bien, devenir animal, hemos hablado de muchos cuentos de Angela Carter, por lo pronto de aquellos que están en la cámara sangrienta. Podemos hablar de otros devenires. Bueno, me quedo colgada y no es momento de colgarse mientras estoy explicando. Devenir minoritario es un asunto político. Acá viene la cuestión política, entonces, de la literatura y del devenir y del rizoma. Y recurre a todo un trabajo de potencia. Es decir, tiene que ver con el plano de inmanencia, a una micropolítica activa. Justo lo contrario a la macropolítica e incluso de la historia, porque la historia se trata de saber cómo se va a conquistar o a obtener una mayoría. La historia habla de las mayorías, no de las minorías, ¿sí? Contrariamente a la historia, el devenir no debe pensarse en términos de pasado y de futuro. Todo devenir es un bloque de coexistencia.
La historia es siempre de la mayoría o de minorías definidas en relación con la mayoría. Otra cuestión otros ejemplos que podríamos dar en relación con estos devenires y los rizomas. En este momento que yo estoy oficiando esta clase, acaba de salir la tercera temporada de Dark. Dark es un buen ejemplo, la serie Dark, para trabajar más que el devenir, la idea del rizoma rompe las categorías de tiempo. Rompe la categoría de linealidad del tiempo, pasado, presente y futuro. Y pasado, presente y futuro arman una red rizomática de modo tal que no hay principio, ni fin, ni centro. Y ese rizoma temporal que establece o que presenta una malla de tiempo en donde se rompe la linealidad y por lo tanto hasta se rompe con el criterio de muerte como finalidad, es decir, al romper con la temporalidad se rompe con el nacimiento, con la muerte, establece no solamente una cuestión rizomática en relación con el tiempo, sino, bueno, como los personajes imbuidos dentro de esa ruptura temporal tampoco tienen una edad cronológica. Más allá de las fracturas o de los errores, si uno quiere decir errores, o de las complicaciones, porque jamás se va a poder organizar lógicamente un argumento alógico, porque la lógica está precisamente en rizomatizar el tiempo y romper con la linealidad temporal. Y otra serie que para mí es perfecta para ejemplificar el devenir es Breaking Bad. Y no solamente el devenir, sino lo que es el plano de inmanencia. En ese profesor que se presenta al comienzo como un buen padre de familia, un hombre mediocre, con una profesión estándar y mediocre como puede ser la docencia inclusive, con los alumnos que se le burlan, bueno, con toda esa situación incluso de tener un cuñado que medio lo bardea por ser ese hombrecito que se presenta al comienzo. A partir de agenciamientos, quizás el primer agenciamiento sea devenir enfermo. A partir de agenciamientos va deviniendo Breaking Bad, traducido puede ser devenir malo, devenir imperceptible, devenir narcotraficante, devenir de ese padre de familia, hombre, blanco y sano, empiezan a suscitarse una serie de movimientos permanentes que van consistiendo bloques de devenir hasta terminar deviniendo, imperceptible, pero en el medio va arrastrando vuelvo a repetir, con zonas de entre y va estableciendo alianzas con diferentes anomales. Es decir, el personaje Walter termina siendo un anomal, de aquella persona que era uno más en una manada, casi, digamos, indiferenciado. A partir de los agenciamientos y los devenires se instaura y se instala como un anomal. Bueno, es un tema que da para mucho más. Yo espero, porque ya se están por cumplir los 30 minutos en donde se va a cortar este video, que esto les ayude, sobre todo en la lectura que van a hacer ustedes. Lectura inagotable, por otro lado, porque Deleuze también es rizomático, no tiene ni principio, ni fin, ni centro, pero sí provoca agenciamientos. A mí particularmente me hace pensar, y ahí entramos en esta cuestión que se propone la filosofía también, ¿no? Generar conceptos a partir de palabras que no existen, no para aplicar esos conceptos, sino para hacerlos funcionar. Y al hacerlos funcionar lo que estamos provocando es un tipo de pensamiento que también socave lo molar. Bueno, acá corto entonces con esto. Nos vemos próximamente, voy a ver si logro cerrar trabajando con Axolotl. Y si no, hasta acá habremos llegado con Deleuze. Gracias.